Yo les voy a hablar cuál es el panorama de la inversión pública en el Perú. Y para poder aterrizar en ello tenemos que partir de conceptos claves como qué cosa es la inversión pública, cómo se viene desarrollando y realmente qué posibilidades tiene o podría tener de mejora para poder desarrollarse mejor, desarrollar mejor los proyectos de inversión y por lo tanto aportar de mejor manera a la calidad de vida de todos los peruanos y naturalmente a una mayor reactivación económica. ¿Por qué es importante entonces la infraestructura pública y la inversión pública? A lo largo de esta pandemia, ustedes recordarán más o menos desde la gestión de Tony Alva, se venía diciendo, ¿no?, de la ministra Alba en la época del presidente Vizcarra, el mes venía diciendo que ante el repliegue de la actividad privada, la reactivación de la economía tras el cierre que se tuvo a comienzos del 2019, ¿de acuerdo? Eh, Iba a moverse básicamente en base al impulso que pudiera generar la inversión pública. Entonces era la infraestructura pública y la inversión pública los llamados a empezar a empujar el movimiento económico para que con esto se pudiera generar a su vez que la inversión privada también continúe y se reactive la economía. Se empezó a hablar de la inversión pública como un motor. Ya se tenía este discurso de antes, pero en este contexto de la pandemia se acrecentó y hasta ahora se sigue utilizando o refiriendo a la inversión pública como el tipo de gasto que se espera que el Estado realice para de esta manera poder empujar el movimiento de la inversión privada. Por darles unas cifras generales que seguramente ustedes manejan más que yo por su especialidad en economía, de 10 soles en el Perú, 8 provienen de la inversión privada y 2 de la inversión pública. Si ese es el ratio aproximado, imagínense qué nivel de repliegue ha tenido la inversión privada para que se espere que apoyándose en la inversión pública se reactive la economía. Y por lo tanto, la fuerte expectativa y la fuerte presión que se ha tenido en estos 2 años de pandemia para lograr una mayor ejecución y un mayor crecimiento de la inversión pública, tanto para cerrar o ayudar a cerrar las brechas sociales de los servicios básicos que a lo largo del país se pueden evidenciar, como también para ayudar a mover la economía en general. De acuerdo, vamos entonces a ver el discurso oficial. Y para esto les he traído algo que ustedes seguramente leen todos los meses, todos los años en abril, ¿verdad? El informe de actualización de las proyecciones macroeconómicas que saca el gobierno. Este último informe es de abril de 2021 y está en la proyección macroeconómica del 2021 al 2024. Y nos decían, o nos dice acá el discurso oficial, que la inversión pública es un elemento clave. ¿Clave por qué? Porque influye favorablemente en el nivel de la actividad económica y en el crecimiento de corto y largo plazo. Porque desarrolla el capital humano, por ejemplo, a contar con infraestructura pública de calidad como carreteras, puentes, se facilita la producción, el comercio, lo que crea oportunidades económicas para el trabajo y la educación. Si yo tengo una carretera o un puente que conecta mi localidad con otras localidades, va a ser más fácil para mí mover mis productos, traer productos, generar en torno a esa carretera y a estos dos espacios que se están conectando nuevas actividades económicas, una cadena de desarrollo de movimiento económico. Reducción de brechas sociales, la infraestructura adecuada en temas como agua, saneamiento, escuelas y hospitales mejoran la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, ni que se diga, ¿verdad? ¿A cuánto ascendía la brecha en esa época, en abril de 2021? La brecha de infraestructura a nivel de acceso básico, ¿de acuerdo? De acceso básico, no de calidad de infraestructura, no, de acceso, de poder tener acceso a la infraestructura básica que me tiene que dar el Estado. Pues ascendía más o menos a 110.000 millones de dólares y estaban concentradas en materia de transporte, saneamiento, agua, desagüe, salud y entre otros, educación, por ejemplo, también. Siguiendo con el discurso oficial, el marco macroeconómico multianual del 2022 al 2025, aprobado ya en este gobierno, de acuerdo en agosto del 2021, nos dice que entre sus principales lineamientos de política fiscal está considerando el impulso de la inversión pública de el impulso de la inversión pública de calidad, basada en el cierre de brechas de infraestructura, con una adecuada gestión, qué importante el término, una adecuada gestión, y con un aprovisionamiento sostenible en el tiempo a favor de la ciudadanía. Es decir, una vez que lo construyes, tiene que poder operar en el tiempo de forma sostenida para que pueda brindar los servicios esperados. Y se habla de una gestión de calidad.
para lograr, ¿no?, una adecuada gestión, para lograr la inversión pública de calidad. ¿Qué importantes conceptos tenemos ahí? Nos dice además el marco macroeconómico multianual que la inversión pública tiene la capacidad de impactar positivamente en la actividad económica agregada y es crucial para los servicios que se brindan a la población. Entonces, el macroeconómico multianual, ustedes saben que su importancia es que nos marca cuál va a ser la política económica macroeconómica del país. Todos los años se aprueba y tiene una visión trianual. Se actualiza hacia abril, ¿verdad?, del año siguiente, pero nos está dando ya pues una visión de cuál es del discurso oficial del gobierno, de dónde piensa enfatizar sus políticas públicas, en qué materias. Y aquí claramente está diciendo que va a incluirse la inversión pública. Siguiendo ya para terminar con el discurso oficial, este mismo marco macroeconómico nos dice que en el primer semestre del 2021 el PBI creció en más del 20%, por, entre otros, la continuidad de proyectos de infraestructura e inversión pública asociados a una mayor ejecución de obras de la reconstrucción con cambios. ¿De acuerdo? Ustedes recuerdan que en el norte, en el 2017, más o menos hubo, pues, el fenómeno del Niño impactó fuertemente y se creó a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se aprobó un plan para reconstruir el norte, lo cual todavía se está desarrollando, ¿no?, después de tantos años. El norte todavía no ha terminado de estar reconstruido, está lejos de ello, pero a raíz de que se empezaron a hacer estos contratos de gobierno a gobierno, donde el Estado peruano le encarga a otro Estado para que se encargue de la ejecución de las obras, pues se empezó a agilizar la ejecución. Ello se suma en los avances de grandes proyectos que están en nuestro Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que son proyectos bastante cuantiosos, bastante grandes, así como a los proyectos de inversión pública, los proyectos especiales de inversión pública. Entonces, estas tres herramientas, ¿no?, lo que es la reconstrucción con cambios con sus contratos de gobierno a gobierno, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que en realidad desde que se aprobó en el 2019 hasta la fecha ha tenido más o menos un 5% de avance, no es que se haya avanzado mucho, y los PIPs son los que han de alguna manera aportado al crecimiento del PBI, por lo menos en el primer semestre, de acuerdo a lo que es al macroeconómico multianual aprobado en agosto del 2021. Nos dice también este documento oficial que parte de la estrategia del gobierno para incrementar el gasto público consiste en un impulso a la inversión pública, que será uno de los motores, escuchen el término, uno de los motores para generar, ¿qué cosa? Empleo, mayor demanda interna, reactivación económica. Aquí nos podemos detener un ratito. ¿Puede la inversión pública generar empleo? ¿No? Ya analizando un poquito más el verdadero impacto, la verdadera magnitud de lo que puede hacer la inversión pública y cómo se condicionó con el discurso oficial de cómo se espera manejar la macroeconomía peruana. Puede generarlo, sí, pero va a ser un empleo temporal. Ustedes saben que los proyectos de inversión tienen un inicio en su construcción y un final, y luego viene la prestación del servicio. Durante ese inicio de la construcción y el final del mismo, ¿de acuerdo?, pasa un lazo de tiempo que va a ser distinto según la magnitud del proyecto o la complejidad del mismo, pero igual es una temporalidad. Son intervenciones temporales en el tiempo, tienen un inicio y tienen un final. No es un trabajo como por ejemplo el que puede generar la empresa privada, en lo cual entra una persona a trabajar y tiene un contrato, imaginémoslo, indefinido. No es ese el esquema, son trabajos temporales y asociados a este tipo de industrias constructivas. ¿De acuerdo? En una localidad determinada y para un sector determinado. Sí puede generar el empleo, pero el gran generador del empleo en el Perú sigue siendo el empresariado privado. ¿Puede aportar a incrementar la demanda interna? Claro, porque estás ahí utilizando insumos constructivos. Vas a utilizar una serie de insumos. ¿Reactiva la economía? Claro que sí, porque ya sea que lo haga a través de una asociación público-privada, de una concesión con una gran empresa para un proyecto grande, o a través de la ley de contrataciones del Estado con una empresa más chiquita para construir una obra más pequeña, en ambos casos estoy contratando, en ambos casos estas empresas tendrán proveedores, subcontrata y se genera toda una cadena. Entonces sí hay un movimiento económico que con varias obras en paralelo se pueden realmente realizar. Pero ¿de qué estoy hablando entonces? Ya les he dado un poco la idea de por qué es que el gobierno
nos dice y se considera desde antes que la inversión pública es importante, sobre todo en contextos como este. Pero, ¿qué cosa es la inversión pública? Yo se los voy a explicar, como no queremos hacer esto una charla muy densa, con imágenes. Están viendo en pantalla conmigo 3 proyectos de inversión distintos. El primero tiene que ver con un tema, de acuerdo, de ductos, de tuberías, de agua y saneamiento, que son los que más se ejecutan fuera de Lima. Los proyectos de las municipalidades principalmente recaen en temas de agua y saneamiento. Ustedes saben que fuera de Lima, pues son las municipalidades las encargadas de la prestación de los servicios de agua y saneamiento a través de sus empresas municipales. Al costado tenemos un colegio ejecutado mediante obras por impuestos. Las obras por impuestos son una forma de ejecutar proyectos de inversión, que al igual que los primeros tienen una finalidad asociada a las competencias de la entidad pública que los lanza. Por ejemplo, aquí puede ser una municipalidad, un gobierno regional o el propio Minedu, porque se trata de un colegio y todos tienen, los 3 niveles de gobierno tienen competencias a nivel de educación básica. ¿De acuerdo? Entonces, este colegio, para ser implementado, pues se pactó con una empresa privada a través de un proceso de selección que se hace en el marco de las normas de esta modalidad de obras por impuestos, que ganó el concurso y que implementó el proyecto, y luego lo que gastó se les dé cuenta de sus impuestos. Y ese monto después es pagado por la entidad pública al Tesoro. No es una donación, sigue siendo un proyecto de inversión, pero hay una participación importante del sector privado. Abajo, ¿qué tenemos? Una concesión, ¿verdad? Ven ustedes que hay módulos en los cuales se va a recolectar una tarifa. Ven ustedes que es una infraestructura mucho más elaborada. Todo esto es inversión pública, pero estos también son proyectos de inversión. Y qué diferentes que son de los previos que hemos visto. ¿Y por qué es que en el Perú tenemos esto? Tenemos los que hemos visto antes y tenemos los que estamos viendo ahorita. ¿Qué estamos viendo ahorita? Vienen conmigo. Tenemos un tiranosaurio Rex en el Agustino que está en medio de sitios que no están debidamente asfaltados, seguramente donde el tema de la seguridad ciudadana es importante. Yo pasé por, esta foto es reciente, pero yo pasé hace unos años y no habían pistas y veredas alrededor. ¿De acuerdo? Entonces priorizaron esta estatua antes de temas de pavimentación, temas de tránsito, temas de seguridad. Al costado tenemos algo que se hizo por obras por impuestos. Miren ustedes, de un colegio hecho por obras por impuestos a una estatua a Gareca y Pablo Guerrero, que sí tienen méritos impresionantes a nivel de nuestro fútbol, pero ¿esto realmente será alguna brecha de infraestructura o realmente atiende a algún servicio público que la población necesitaba, y más aún para hacerlo por obras por impuestos, con apoyo de una empresa privada? ¿O se pudo haber hecho otro colegio, una posta médica, algo que la gente necesite un poco más? Esto está en San Miguel. Miramos más abajo, eso también es inversión pública. Miren ese diseño. Miren la ciclovía. Se puede transitar, es una inversión pública de calidad. Miren al pobre ciclista, sorteando árboles y rampas. Al costadito tenemos al mirador de Junín, que está siendo tapado por otro mirador, que es el monumento a la Maca. Estas son las infraestructuras, o esta es la inversión pública que necesita el país para desarrollarse frente a una brecha de infraestructura de más de 110.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es que tenemos hoy en día en paralelo esto que vemos en esta pantalla con esto? Lo cual nos lleva a hablar un poco del sistema que regula las inversiones públicas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo podemos tener ambas realidades, ambos criterios, ambas priorizaciones de proyecto, ambos tipos de gasto? ¿Cómo podemos tenerlos en el marco de un mismo sistema? El Invierte.pe, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, es el que regula las inversiones públicas. Este sistema tiene a su rector en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero a lo largo de cada entidad pública vamos a tener a las propias oficinas que se encargan de formular y hacer los estudios técnicos de los proyectos, aprobarlos, ejecutarlos, contratar a las contratas que los ejecutan, ¿de acuerdo? Y encargarse de su funcionamiento, de la operatividad, del mantenimiento. Ellos son quienes los programan, cada entidad pública lo formula, lo evalúa, lo declara viable, lo ejecuta y luego lo pone en operatividad. El MEF lo que les da es las reglas generales para la operación de este sistema administrativo, al igual que ocurren con los sistemas como el presupuesto, el tesoro público, el endeudamiento y otros más que también tienen su rectoría en el MEF, pero que tienen pues esta común con el Invierte.pe de ser rectorías técnicas normativas, donde los brazos operativos corresponden a cada entidad pública.
Por eso es que ustedes, si han tenido experiencia en el Estado, recordarán que cada ministerio, gobierno regional o municipalidad tiene su oficina de presupuesto, tiene su área de proyectos de inversión, ¿verdad? Cada uno tiene su área operativa que se encarga de sus propios proyectos. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la lógica del Invierte PE? Nos dice las inversiones públicas en general, ¿de acuerdo? Y todo lo que hemos visto son inversiones públicas, todas esas fotos que les he mostrado, tienen que ser programadas. Programadas con un horizonte de 3 años. Es decir, yo tengo que tener unas metas de 3 años en los cuales yo voy a estar manejando una cartera de proyectos en base a criterios. ¿Qué criterios serán? ¿Qué tanto los necesito? ¿Cuáles están más avanzados? ¿Cuáles están en ejecución? ¿Cuáles están a nivel de con estudio en elaboración? ¿Cuáles son todavía recién una idea? Y en base a ello, por ejemplo, yo los voy ordenando. También tengo que tener una claridad de qué manera estos proyectos están relacionados a las brechas de infraestructura y de servicios públicos que yo mismo he identificado en mi localidad o en mi sector si soy un ministerio. Entonces, esta programación no es simplemente agarrar cuantos proyectos tenga y empezarlos a ordenar simplemente por ordenar, no. Tiene que responder a un criterio de cómo están vinculados a las brechas debidamente identificadas, de cómo esas brechas a su vez y esos proyectos a su vez se articulan con el planeamiento estratégico en el marco del sistema que lidera ese plan, ¿verdad? El planeamiento estratégico. Y luego también cómo está esto vinculado a los recursos que yo tengo y a mis necesidades. No voy a estar programando proyectos para los cuales no tengo ninguna posibilidad de ejecutar o no tiene pues ninguna prioridad en el marco de mis necesidades. Yo tengo que hacer las cosas de tal manera que primero esté apuntando a lo que está más avanzado, a lo que se vincula más a las brechas que realmente tengo, ¿de acuerdo? Y para los cuales pues voy manejando mis recursos o solicitando recursos, sea a través de transferencias, de operaciones de endeudamiento, entre otros. Voy a formular esos proyectos y los voy a evaluar. Solamente aquellos proyectos que después de ser formulados y evaluados resulte que son viables, van a pasar a ser ejecutados, donde tendré pues el cruce con la normatividad de contrataciones del Estado, de las APPs o de las obras por impuestos, ¿verdad? O a veces pues, a través de los núcleos ejecutores mismos de la propia entidad, o de la propia entidad, ¿no? Sean núcleos ejecutores o por otro lado con administración directa a través de sus peones. Eso pasa mucho en las municipalidades del sur, sobre todo. Pero en esta parte de ejecución, en esta fase, lo que voy a hacer es elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra. Esta es la parte más larga y en la que más se suelen trabar los proyectos. Tenemos desde proyectos grandes que requieren N cantidad de deudas hasta proyectos más pequeños que siguen entrapados en la fase de ejecución porque muchas veces no podemos articular debidamente todas las normas que confluyen en esta etapa, presupuesto, contrataciones, contraloría, inversión pública, otras más, ¿no? O porque simplemente pues hay diferencias entre el diseño del expediente técnico y lo que se va a ejecutar realmente en el espacio físico, entonces hay ahí discrepancias entre el arquitecto, el ingeniero, todo lo cual hace que las obras demoren. Entonces esta es una parte densa en nuestro país y es casi un logro inaugurar una obra. No sé si me siguen, pero ustedes recordarán, al igual que yo, que muchos celebramos en el país adjudicaciones de contratos, pero no celebramos inauguraciones de obra. Celebramos que hemos terminado la parte de formulación y evaluación y vamos a empezar la parte de ejecución, pero no celebramos que hemos terminado la fase de ejecución, porque no estamos inaugurando. Una vez que ya está inaugurada y lista para empezar el funcionamiento de la ejecución de la obra, se pasa a la etapa de funcionamiento, donde está la prestación de servicio y donde nosotros como ciudadanos realmente sentimos la presencia del Estado, en qué calidad, en qué condiciones, a qué tiempo llega, si llegó bien, o más bien, si no llegó, porque no inicia nunca, ¿no? Nunca pone a operar el servicio. ¿Cómo le va entonces a la inversión pública peruana? Veamos un poquito. Para responder esta pregunta, voy a analizar con ustedes los últimos 3 meses de 2021 solamente. ¿De acuerdo? Esta imagen que les traigo, la he extraído de un boletín de ejecución de inversión del MEF de octubre del 2021. Y aquí nos están mostrando, si ustedes siguen conmigo la imagen, cómo en el 2021 la inversión pública logró hacia octubre, en términos de millones, más de 28.000 millones, cosa que no sucedía en los años previos. Ustedes tienen ahí desde que se creó el SNIP, que es el sistema
previo al InviértePE, no fue reemplazado por el InviértePE, pero era también lo mismo, un sistema de inversión pública. Tenemos que del 2001 hasta el 2021, pues efectivamente, desde enero hasta octubre, en el año en que más se ejecutó dinero fue en el 2021. Estamos. Este es un cuadro entonces de una medición que se hace desde enero hasta octubre de cada uno de estos años. Y en esos meses, que el año en el que más se ejecutó dinero fue en el 2021. Ante esto, el MEF sacó a través de oficina de prensa estas notas donde nos hablaban de récords más altos, ¿no?, en los últimos 20 años, de tasas realmente históricas. Ustedes pueden ver que esta nota es de comienzos de octubre, lo tienen ahí en la lámina conmigo, ¿me siguen? Pero vean, en paralelo a que tenemos esta nota de prensa oficial de un ministerio, lo que nos dicen los diarios en el mismo mes, porque ven ahí que la noticia también es de octubre del 2021. Hasta ahora se gastó menos del 50% de recursos para la inversión pública. Momento. No estamos hablando acá de récords en los últimos 20 años de más dinero gastado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que se haya gastado en ese año, hacia octubre, menos del 50% de lo que estaba previsto? Entonces, yo como ciudadana y ustedes como ciudadanos también entramos acá en, porque es que el discurso oficial me dice una cosa, pero la prensa más bien me está hablando de que hay mucho dinero que no se está gastando. La función transportes complementa gestión, que es la que más presupuesto tiene para inversión pública, es decir, a la que más plata le destina el gobierno y las entidades públicas, tiene un avance, esto es hace octubre, del 49.8%. No han llegado ni a la mitad, ¿no? No habían llegado. En el caso de salud, la ejecución es más lenta, pues solo gastó 40% de sus recursos, grave en plena pandemia tratándose de salud. Entonces, ¿cómo leer ambas cifras y ambos datos? Para ustedes que son economistas seguramente o estudiantes de economía, ya tienen que haber percibido que en un caso estamos hablando de dinero nominalmente, ¿verdad? De una cifra de dinero, y en otro caso estamos hablando de un porcentaje de las metas planteadas por las propias instituciones públicas. Es decir, de las metas que el propio gobierno, que el propio Estado peruano, mejor dicho, se planteó tanto a nivel de los ministerios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, en promedio no estaban llegando ni al 50%. Que ese 50% en dinero signifique 25.000 millones y más, puede ser, pero no era ni la mitad de lo que se había autoplanteado el Estado realizar durante el año en base a las necesidades previamente identificadas, porque hemos hablado que hay una programación donde uno estima, donde las entidades estiman sus necesidades, sus brechas, y en base a ello ordenan sus proyectos. Entonces, para ese año de la programación, no se había, y para esos proyectos se destina el dinero. Para ese año no se había llegado ni al 50% de lo que se tenía planteado hacia octubre. Nos dice además, y esta noticia ya es de noviembre, acercándonos, ya pasamos octubre, vamos a noviembre, hemos dicho que estamos analizando los últimos 3 meses, nos dice gestión que los 20 distritos con más canon para obras aún no usan el 56% de los recursos. Yo recuerdo, por ejemplo, en esta época, en noviembre del 2021, que se hablaba de un distrito en Arequipa, que era creo que el segundo o el tercero que más canon recibía del país, que tenía más de 70 años sin tener agua potable, pero que había construido un estadio enorme para el doble de la población que tenía la localidad. Es decir, ni juntando a todos los ciudadanos, ese estadio enorme iba a poder coparse. Pero a eso habían destinado su dinero en lugar de destinarlo a poner agua potable. Y que por lo tanto la nueva gestión municipal lo que quería era poner agua potable a la población, ¿no? Después de 70 años sin agua, ¿no? Uno de los distritos más ricos en términos de cuánto canon recibían en el país. Entonces, estos tipos de cifras que a veces vemos, que nos hablan de récords, que nos hablan nominalmente de todo lo que se ha gastado, debe llevarnos a decir qué bueno que estamos mejorando la capacidad de gasto, pero también llevarnos a reflexionar, pero con calidad o sin calidad. Pero ¿y cómo vas en cuanto a tus metas anuales? ¿Se están o no cumpliendo con la satisfacción de las necesidades que se tenía previsto cumplir? ¿No? ¿Cómo vas con tus propias metas? Y por último, ¿en qué estás gastando esa plata?
¿En el T-Rex o en algo más útil? ¿En estadios que nunca vas a poder llenar o en ponerle agua a la población? Siguiendo entonces ya hacia diciembre, en este análisis de los 3 últimos meses, el MEF nos dice, la inversión pública alcanzó la cifra histórica de más de 39 mil millones en el 2021, cifra histórica, es decir, he gastado como país en inversión pública más de 39 mil millones, ¿no? De acuerdo, está bien que podamos mejorar nuestra capacidad de gasto, pero ¿en qué se gastó? Antes de entrar a ello, voy a retroceder un poquito acá. Yo quisiera darles eh, dos acotaciones mentales que ustedes como economistas es importante que siempre tengan presente cuando ven este tipo de anuncios, ¿no? Y que para nosotros los que estudiamos la inversión pública, también hay que ponerla siempre en un contexto. El 2021 ha sido un año en el que si ustedes ven los índices de la construcción, todos los insumos se elevaron de precio. La inflación, el incremento de precio de los insumos. Por lo tanto, este monto nominal incluye también cosas que antes costaban menos y ahora cuestan más por efectos de la inflación. Porque en la inversión pública, como buena construcción, por así decirlo, también se incluyen los problemas que se tienen en general en la industria constructiva. ¿De acuerdo? Entonces, el incremento de precios, la inflación, está acá. Dos, dijimos que en el marco macroeconómico se había priorizado, se había destacado como un fuerte impulsor de la inversión pública al tema de la reconstrucción con cambios, ¿verdad? Y yo les expliqué brevemente que la reconstrucción por cambios se estaba siguiendo actualmente un modelo de contrataciones, de contratos gobierno a gobierno, donde no es el Estado peruano el que contrata y ejecuta. No somos nosotros los que estamos gestionando. Es el Estado peruano que le contrata, que llega a un acuerdo con otro Estado extranjero para que ese contrate a la empresa que va a ejecutar las obras. No estamos siguiendo la ley de contrataciones del Estado, es otro esquema totalmente diferente. Por lo tanto, esos incrementos en el monto que aportan los G2Gs, que son importantes, no están reflejando realmente una mejora en la capacidad del Perú de gestionar. No es que seamos mejores ejecutores, no es que estemos gestionando mejor nuestro dinero, ni sepamos articular mejor nuestros proyectos de inversión con las normas de contratación del Estado, del presupuesto público. No hemos mejorado la gestión pública interna de cada institución ni del Perú. Lo que hemos hecho es encargarle a otro Estado para que ellos contraten a quien va al extranjero que va a ejecutar bajo otras normas, salteándonos estas otras normas que de alguna manera a nosotros mismos como funcionarios nos tienen pues un poco mareados, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir también, hay que dimensionar cuánto de este dinero responde a un tema de inflación, cuánto responde a reconstrucción con cambios, y por otro lado, cuánto realmente de este gasto es un gasto hecho en base a lo que el Estado peruano por sí mismo puede hacer, ¿no? Y si hablamos de lo que el Estado peruano por sí mismo puede hacer, pues entonces vamos a ver que el monto y el porcentaje ya no están. Esto yo les he traído de redes de desarrollo, yo les recomiendo seguirlos, a mí me gusta porque tienen una forma muy didáctica de exponer las cosas. Y nos dice que si bien el monto ejecutado ha roto un récord en materia de inversión pública del 2021, perdón, quiero subir esto. Si bien el monto ejecutado ha roto récord, esto no se cumple cuando vemos el porcentaje ejecutado por cada nivel de gobierno, o sea, ya van desagregando. Ya no me hables del total del Perú, cómo va dentro de cada nivel, cómo les fue a las municipalidades, a los gobiernos regionales, cómo les fue a los que recibían canon, ¿no? Es decir, hemos incrementado el monto invertido, más dinero, pero la capacidad de gasto y inversión no ha incrementado significativamente respecto de años anteriores. Y aquí yo lo que hice fue entrar a ver en la consulta amigable del MEF los totales de cada año para ver si es que esto es o no es así. Y bueno, sí es así, ¿no? Entonces, vean ustedes conmigo, desde el 2010 saqué la información y armé este cuadro, del 2010 hasta 2021, ustedes podrán ver que no hay realmente en términos porcentuales un récord histórico. A lo mucho eso se habrá logrado todavía durante la vigencia del SNIP en el 2014 y 2015, ¿de acuerdo? Pero de ahí en adelante, durante la vigencia del Invierte PE, a partir sobre todo de febrero del 2019 que entró en vigencia,
Las cifras han estado en 67, 65, 65, iba cayendo 62 y luego llegó a 70. Sí, subió, importante. Pero no es que haya sido algo que no se haya logrado antes. Miren ustedes, 2015, 14, 13, 2012, 2010, eran porcentajes de logro mayor respecto de las metas autoimpuestas, ¿no? Que se ponen a sí mismas las entidades públicas y el país en general en materia de inversión pública. Entonces, nuestra capacidad de ejecución respecto del porcentaje de lo que nosotros planteamos realizar, quiero realizar todos estos proyectos que suman 100% de recursos, estoy llegando al 70%. Hay 30% que no logré. Pero ese 70% incluye inflación, incluye reconstrucción por cambios y no es homogéneo en todo el país. Las tasas más bajas, nos dice Redes, de ejecución de inversión están en las municipalidades. Ustedes recordarán pues que las municipalidades, en base a la experiencia que ustedes tienen cuando habían hecho una gestión en una municipalidad, tienen aquellos servicios que son los primeros con los que entra en contacto la población. Nuestro nivel de satisfacción con nuestra ciudad depende en gran medida de nuestra interacción con nuestra autoridad municipal. ¿De acuerdo? Desde la emisión de permisos para que funcionen nuestros locales comerciales, ¿de acuerdo? Hasta el tema de si hay o no postas médicas municipales disponibles para todos, el tema del tránsito, todo esto tiene un componente fuerte municipal, la seguridad vecinal, por ejemplo, entre otros aspectos más. Fuera de Lima les había comentado que el tema de agua es muy fuerte en cuanto a la presión que se tiene para que las municipalidades lo presten adecuadamente. Las municipalidades son las que reciben más recursos del canon, 55% del canon en el 2021. O sea, más de la mitad de los recursos que tiene este país en canon se van a las municipalidades, y las municipalidades son las que tienen las tasas más bajas de ejecución aún. De los 20 distritos que reciben más recursos del canon, el 25% ejecutó menos de la mitad del presupuesto. Entonces, si bien podemos hablar a nivel país de una ejecución nominal, ¿no? De números, de cuánta plata se gastó histórica, miren ustedes cuando empezamos a desmenuzar cómo es que realmente está la situación, y esto se asocia más a lo que vemos nosotros como ciudadanos, lo que ven cada uno de ustedes en sus propias localidades, lo que se percibe. El propio MEF elaboró este cuadro, que yo lo he copiado de un comunicado de su oficina de comunicaciones, es público, entonces yo lo comparto con ustedes. Y aquí en este cuadro lo que nos está diciendo, volvíamos, en este cuadro lo que nos está diciendo es un desagregado de la ejecución total del 2021 por niveles de gobierno. Ustedes tienen AGN, que es gobierno nacional, donde están los ministerios principalmente, GR, gobiernos regionales, GR, gobiernos locales, ¿ok? Ustedes pueden ver conmigo que tiene una ejecución porcentual mayor del 75%, 13 entidades de gobierno nacional, 13 ministerios, por decir así, 11 gobiernos regionales, 882 municipalidades, incluyendo mancomunidades municipales, que son asociaciones de municipalidades. Entre 75 y 50 pueden ahí ver las cifras que va cayendo, pero miren, menos de 50%. Más de 300 municipalidades no han llegado a gastar ni el 50% de sus recursos. 4 gobiernos regionales, 6 entidades de gobierno nacional, ¿no? Los que un poco deberían dar el ejemplo, no han llegado al 50% de sus recursos. Entonces, cuando vamos desagregando, esta desagregación nos permite ver dónde poner el énfasis para realmente mejorar de forma mucho más eficiente la ejecución de la inversión pública. Y tengan ustedes en cuenta algo, mucha de la ejecución del gobierno nacional muchas veces consiste en transferir el dinero. Una cosa es ejecutar dinero y otra cosa es ejecutar obra. Cuando yo ejecuto dinero, lo que hago es comprometer gasto, pagar adelantos, separar con estos compromisos parte del dinero que después pagaré para una obra que en el futuro se espera que se empiece. Pago también temas que tienen que ver con litigios, arbitrajes, etc. Puedo estar, y que por lo tanto es una obra parada, pero estoy pagando eso. Puedo también estar pagando expedientes técnicos, puedo estar pagando otro tipo de conceptos, insumos de acuerdo constructivos que van incrementando su precio, puedo estar pagando distintas cosas. No necesariamente estoy construyendo o estoy hablando del movimiento de la ejecución de la obra.
Y eso tengámoslo presente también, y más adelante vamos a ver una nota de la Contraloría de por qué es tenerlo presente. Pero ya de alguna manera nos va diciendo, ¿no? Ya les voy diciendo un poco que muchas veces la ejecución del gobierno nacional consiste en transferir dinero a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Y lo transfieren y la municipalidad se queda con el dinero en caja y no lo puede realmente ejecutar. Entonces vemos que se está hablando de una gran ejecución en el nacional, pero lo que ha hecho es pasarle a veces el dinero a la municipalidad que no lo ha podido realmente mover. Entonces por eso es que muchas veces vemos que a nivel municipal pues se acumulan hacia finales de año transferencias de dinero que vienen del gobierno nacional, pero que no son realmente concretadas en una obra, porque no se está moviendo la obra, se está moviendo el presupuesto. Pero nuevamente, este tipo de cuadros lo que nos permite a nosotros como analistas es ver dónde enfatizar, dónde focalizar. Y está claro que el tema regional y municipal es fuerte, ¿verdad? Y está claro que en un año electoral como este va a requerirse de mucho esfuerzo del gobierno mismo para impulsar a los gobiernos regionales y locales a que continúen con la ejecución de sus obras. Si ustedes ven en esta lámina, al 15 de diciembre de 2021, la ejecución total del Perú de dinero, de ejecución de presupuesto, estaba en 59.9%. 2 semanas después, al 31 de diciembre, 70.3%. Ese 11% es enorme. ¿Cómo es que en 2 semanas se hizo? Estamos hablando realmente de una ejecución de obras, más seguro que estamos hablando de compromisos y traspasos de dinero, ¿verdad? Afectaciones de dinero, pero no de ejecución de obras. Muchas veces sucede que las entidades, para evitar que el dinero revierta al tesoro público, es decir, tener que devolverlo al tesoro, lo que hace es lo comprometo para el siguiente año gastarlo en algo. Y voy generando bolsas o espacios generales de compromisos, pero no necesariamente es una ejecución ordenada, planificada o con criterios de calidad. ¿Qué nos dijo la Contraloría ya en julio del año pasado? Nos dijo, ojo, hay más de 3.000 obras valorizadas en 29.000 millones de soles, aprox, que están paralizadas. De esa cifra, la Contraloría dijo que el 86% se encuentran en gobiernos regionales y locales. Y si entran a leer la nota que salió en RPP, el Contralor Nelson Schack dijo que muchas de estas obras que estaban paralizadas o inconclusas presentaban movimiento presupuestal. Es decir, el dinero se estaba moviendo hacia esa obra, pero la obra no se movía. No estaba yo construyendo, ni terminando de construir. Sin embargo, seguía afectándole recursos a ese proyecto, que estaba paralizado. Probablemente lo que pasa es que cuando hay proyectos que ya empezaron la ejecución, la entidad pública tiene que seguirle pagando de acuerdo a algunos conceptos a la empresa privada para evitar temas de caducidades de contrato, de arbitrajes, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también hay que desmenuzar un poquito, y también es cierto algo que en nuestro país lamentablemente no son raros los proyectos donde hay más del 100% de ejecución de dinero, es decir, ya se gastaron más del presupuesto planificado para construir tal o cual infraestructura, pero no obstante la infraestructura todavía no termina de ser construida. Y ahí hay otro tipo de factores que también son fuertes en el mundo de la inversión pública y de la construcción, como es la corrupción. Finalmente, ¿qué es lo que les quiero traer acá? Esta última reflexión de Grade, que salió publicado, que hizo un estudio que RPP lo rebotó hacia octubre, porque estamos hablando de estos 3 últimos meses, para poder diagnosticar o ver en qué estamos en el mundo de la inversión pública hoy en día en el Perú. Pues nos dijo que la inversión pública podría ser un motor para la activación económica, es decir, el discurso que plantea el gobierno de tener en la inversión pública ese motor reactivador podría lograrse. Sin embargo, no está cumpliendo su objetivo de disminuir la desigualdad en el país. A la hora de los hechos, cuando se analizan las obras en funcionamiento, que la mayoría de las que se analizaron todavía estaban en el marco del SNIP, porque ya habían pues logrado ser inauguradas y empezar a operar, ¿no? No se estaba realmente impactando en el tema de la desigualdad, en el cierre de las brechas, en la prestación de servicios para mejorar la calidad de vida de la población de manera equitativa, adecuada, eficiente. Y en base, y muchas veces esto tiene que ver con que los proyectos se diseñan con unos criterios, pero a la hora que se ponen en funcionamiento vemos que esos criterios no realmente coincidían con la realidad de lo que tienen que satisfacer.
La demanda también por el tema de la cantidad de años que se demora en la ejecución y en la formulación, la demanda de los establecimientos cambia, entonces queda un poco insuficiente. Los servicios también que se requieren pueden ir variando, la tecnología, hay muchas cosas que pueden impactar ahí. O simplemente que el proyecto desde el inicio no fue pues formulado y evaluado con las mejores herramientas técnicas, con la mejor calidad técnica. Y eso tiene un impacto a la hora que queremos prestar el servicio. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso, les comento, de un hospital para niños que tenía varios pisos, donde no había, y se iba a atender pues emergencias, pero no había ascensor. ¿Cómo trasladabas a la criatura en la camilla hacia los pisos superiores? Y así fue inaugurado, ¿no? Entonces, realmente no eran obras que se hacían pues con los mejores criterios técnicos, ¿no? Entonces, el análisis que debemos de hacer. Cuando hablamos en nuestro país de inversión pública, podemos hacer la similitud o equipararlo a que destinar más dinero en materia de inversión pública equivale a mejorar la calidad de la inversión pública. Destinar más dinero en el Perú a la inversión pública equivale a mejorar la calidad de esta. Es casi intuitiva la respuesta, pero miren cómo no está tan claro del todo para nuestras autoridades. En octubre preguntaron al MEF por qué es que se acuerdan que en octubre las noticias decían que tenían menos del 50% de ejecución de todo lo planificado para el 2021, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que le preguntaron al ministro? ¿A qué se debe esto? Y la respuesta que dio el MEF es que el presupuesto sobreestimó que podría ejecutarse lo que podría ejecutarse en una programación un poco optimista, es decir, se dio demasiado dinero. Tuvo mucha expectativa de que pudieran ejecutar una gran cantidad de dinero que a la hora de la hora no pudieron ejecutar. Entonces, por eso es que solamente van al 50%. ¿No? Entonces, el problema, según esta visión del MEF, no era la capacidad para ejecutar, ni tampoco haber identificado, o sea, ni haber identificado adecuadamente o no todo lo que se tenía que haber hecho, sino que le dieron demasiado dinero a las entidades. Si le daban menos dinero, así tuvieran toda una cartera de proyectos que sustentaba el monto que finalmente les dio, si les daban menos dinero, probablemente iban a estar por encima del 50% en esa lógica. ¿No? Pero por otro lado tenemos que días después, ya hacia finales de octubre, el discurso de la Premier fue en el sentido opuesto. Más bien, aquí nos estaban diciendo que a raíz de la pandemia se generaron retrasos en la ejecución de las inversiones públicas, producto de paralizaciones, y que por ello es que los 100 primeros días habían transferido dinero, 1.500 millones para ejecución de proyectos de inversión pública, sectores de educación, agricultura y vivienda, y que para el siguiente año, o sea, el 2022, se transferirán 4.000 millones a diversos gobiernos regionales y gobiernos locales para ejecutar proyectos de inversión. Es decir, el problema, según este discurso, ¿no? Según esta visión de la PCM, era que como había habido una paralización en general en la inversión pública a raíz de la pandemia, para que se puedan ejecutar más las obras, para que se tenga un mejor movimiento de la inversión pública, lo que había que hacer es inyectar más dinero. No gestionar mejor lo que ya se había repartido o ayudarlos a manejar lo que ya tenían, ayudarlos a identificar cómo destrabar sus proyectos, sino darles más dinero. Un poquito contrario a lo que el mismo gobierno, a través de otro ministerio, dijo días antes, ¿no? Entonces, esto nos lleva un poco a plantearnos ya, nosotros que somos pues más académicos, realmente qué medidas, qué es lo que necesita la inversión pública peruana. ¿Necesita más dinero? ¿Es un tema de plata? ¿No? ¿O es otro el problema? Si todos los años gran parte del presupuesto no se gasta, porque hemos visto desde el 2010 hasta la fecha, probablemente no sea un problema de falta de recursos para proyectos. Si aquellos que más canos reciben no llegan ni a la mitad, quizá no sea un tema de recursos para proyectos. Quizás sea un tema de gestión pública. Quizás sea un tema de cómo mejorar la operatividad interna, la calidad de los estudios, ¿de acuerdo? Para que lleguen en mejores condiciones, cómo mejorar la articulación con las normas de contrataciones del Estado y con otras normas más para que los funcionarios puedan ejecutar y las instituciones puedan ejecutar mejor sus proyectos. Y una vez que los ejecutan, puedan prestar mejor el servicio, porque Grae ya nos dijo, después de que ejecutaste, tampoco es que estés impactando la desigualdad. O sea que tu programación y todo tu ciclo. Entonces, ese análisis importa muchísimo. ¿Y por qué le importa mucho también a aquellas personas que tienen formación de economistas como ustedes?
Porque, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene la expectativa, imaginemos de algún momento manejar la macroeconomía peruana, ya hemos visto el impacto que la inversión pública puede tener. Pero para que esa inversión pública despegue, para que esa inversión pública corte brechas, para que esa inversión pública reactive, tiene que ser de calidad. Y que sea de calidad no implica dar más dinero. Lo que implica es manejar mejor lo que se tiene, gestionar mejor, identificar mejor nuestros proyectos, nuestras necesidades, desarticular, hacer acompañamiento, seguimiento, desde lo más alto del gobierno hacia los gobiernos regionales y las municipalidades, sobre todo en sus proyectos más grandes, porque esos son los que tienen más impacto. Entonces, ¿qué ideas se nos pueden ocurrir o se me ocurren a mí como analista en esos temas? Uno, vincularla con el planeamiento estratégico, para evitar tener esos tiranosaurios rex y otras cosas más como gastos, no que la plata de nosotros, de nuestros impuestos, se vayan a eso y se vaya más bien a algo que tenga que ver realmente con los objetivos estratégicos de los gobiernos regionales, las municipalidades, de los ministerios del país. Una programación multianual que se respete. Ejemplo, hemos dicho que hay una programación multianual que nutre el Plan Nacional de Infraestructura. Ese Plan Nacional de Infraestructura tiene los proyectos priorizados como país, a los cuales los más grandes proyectos priorizados como país, perdón, hay un avión pasando, ya, a los cuales pues todo el Estado en su conjunto debería ponerle mayor énfasis. Es la ruta focalizada a seguir. Y todos los gobiernos del 2019, todos los presidentes que hemos tenido han dicho que la van a cumplir, que la van a seguir, este mismo gobierno también. Pero sin embargo, a pesar de que tenemos ese plan, donde focalizar los esfuerzos y que desde que se aprobó hasta la fecha no se ha ejecutado más del 5% de ese plan, se anuncian proyectos como un aeropuerto en Chota, un tren Grau, otro tren que vincula a otra cosa. 3 trenes en total se dijeron en los primeros 2 meses de gobierno y hacia el tercero ya íbamos en un aeropuerto, que no están en el Plan Nacional de Infraestructura, que no están presupuestados, para los cuales no hay ni siquiera un análisis de tarifas ni de demandas. En el caso del aeropuerto no se sabe, no hay un estudio de vientos a ver si es que será posible o no. Entonces, en lugar de seguir disparando ideas aisladas por temas políticos, un verdadero esfuerzo de planificación de infraestructura pública nos tiene que llevar a respetar un plan al cual se le destina el presupuesto público y para el cual uno se compromete, porque esto fue parte de una articulación y de una metodología que se hizo con el Reino Unido y con el BID. Inversión pública con participación privada, por supuesto. Si queremos realmente reactivar, hay que reactivar las asociaciones público-privadas, las concesiones, las obras por impuestos. Estábamos hablando que en el discurso, a lo largo de la pandemia, se menciona mucho que la inversión pública es la que va a empujar a que la inversión privada se nuevamente desarrolle, se desempeñe en los ritmos esperados. No obstante, ustedes, mejor que ellos saben que el Banco Central de Reserva y otros más, pues tienen una predicción un poco baja de cuánto podría crecer la inversión privada en este año 2022. Las asociaciones público-privadas, ¿no? Las obras por impuestos, son importantes entonces para fomentar que realmente la inversión pública tenga un buen impacto, porque va de la mano con el empresariado privado. Meritocracia, importantísimo, porque en todo esto que estamos hablando, si no hay cuadros técnicos adecuados para manejar estos proyectos y que sepan de gestión pública, que sepan articular las normas de inversiones con endeudamiento, con tesoro, con presupuesto público, si no saben eso, si no saben formular adecuadamente proyectos, no vamos a tener una inversión pública que realmente va a impactar en la desigualdad o en las brechas, o que vaya a ejecutarse adecuadamente. Y finalmente, tenemos que superar el tema de la inestabilidad política, porque la inestabilidad política aleja al empresariado privado, porque la inestabilidad política cambia los cuadros que se cargan de la parte operativa de la inversión pública. Ustedes saben que los ministros, los gobernadores regionales y los alcaldes son los que aprueban los expedientes técnicos y aprueban una serie de movimientos y de movimientos y de autorizaciones que se requiere para concretar una obra. Cuando ellos cambian, todo el personal que está debajo se queda en suspenso esperando a qué dice la siguiente autoridad. ¿Querrá o no continuar con esa obra? Y si la continúa, ¿será con el mismo sentido o con otro? Se queda todo en suspenso. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cambian a los funcionarios que están de confianza, que están a cargo muchas veces de muchos de estos procesos. Y cambian técnicos también. Entonces tenemos proyectos, imagínense, por ejemplo,
por dar un caso aislado, ¿no? Grandes proyectos que pueden estar listos para continuar, pero que por un cambio en la alta dirección de una entidad, pues no puedan continuarse porque no se suscriben las adendas o los contratos y más bien tengan que esperarse a que toda la nueva administración se informe, tome conocimiento de qué consiste el proyecto para poderlo continuar y así pasan los meses y se llega de un año a otro y finalmente la empresa contratista puede no querer continuar y tenemos luego un litigio arbitral y el proyecto se sigue alargando y se sigue alargando y así como esos hay muchísimos a lo largo de este país, ¿no? Muchísimos proyectos que pasan de un gobernador regional a otro y no se termina y nunca se inaugura justamente porque siempre son revisados, siempre suele haber una alta rotación de los equipos técnicos. Es muy difícil que el que tiene el know-how de la idea inicial de la obra sea el que finalmente la termine o la ejecute o la inaugure. Es muy difícil que una persona en el Estado se mantenga tantos años, ¿no? Entonces hay un poco de reto también en el tema de la meritocracia, del servicio civil, de la inestabilidad política, que afecta e impacta a este sistema administrativo que es inversión pública, como a todos los sistemas. El tema es que la inversión pública, como hemos visto, es parte de las herramientas en las cuales se piensa apoyar la política fiscal para lograr la reactivación económica. Entonces tenemos que tener mucha cautela ahí. Y con eso, sin más, yo espero no haberme excedido del tiempo previsto. Les doy las gracias y quedo atenta a cualquier comentario.